Bien, mis hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 2. Allí vamos a ir en unos instantes. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en esta porción. Evangelio de Juan, capítulo 2. Antes de ir a esta porción, déjeme comentarle algunas cosas. C.S. Lewis, a quien popularmente se le conoce por sus novelas Las Crónicas de Narnia, seguramente las ha escuchado o ha visto las películas. Sin embargo, mis hermanos, este hombre, aunque es reconocido por estas obras, realmente fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y fue también el escritor cristiano más influyente de su tiempo. Y en uno de los libros que él escribió, que se llama Los Milagros, él hace el siguiente comentario que quiero compartir con usted. Cito: he usado la palabra milagro para designar una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. A menos que exista, además de la naturaleza, algo más que podríamos llamar sobrenatural, no son posibles los milagros. Hay personas que creen que no existe nada excepto la naturaleza. Llamaré a estas personas naturalistas. Otros piensan que aparte de la naturaleza existe algo más. Los llamaré sobrenaturalistas. Bueno, así inicia el segundo capítulo de su libro Los Milagros, C.S. Lewis. Déjame decirle que en efecto, hasta el día de hoy, mis hermanos, existen personas que piensan que aparte de la naturaleza no existe nada más y que cada cosa que existe y cada suceso que acontece debe su origen a otras cosas y sucesos que les anteceden, pero todo dentro de ese gran sistema al que llaman la naturaleza, fuera del cual no creen que haya nada más. Por ello, los naturalistas, como los llama C.S. Lewis, piensan que un milagro es absolutamente imposible, porque como ya lo hemos dicho, un milagro es una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural, es decir, que está más allá de la naturaleza misma. Mis hermanos, es por esta manera de pensar que los naturalistas no creen en la Biblia, porque la Biblia, mis hermanos, está llena de intervenciones sobrenaturales de Dios en la historia de su pueblo y en la historia de la iglesia. Mire, ha habido intentos por parte de algunos de quitar los milagros de la Biblia o de darles un sentido metafórico para quedarnos, al final de cuentas, con una Biblia llena de buenos consejos, pero sin un Dios poderoso, capaz de intervenir en nuestras vidas de las maneras que Él quiera hacerlo, incluyendo los milagros. La Biblia, mis hermanos, como ya lo he dicho, está llena de esas intervenciones sobrenaturales de parte de Dios. Y en ella vamos a encontrar básicamente tres grandes épocas en las que esas obras milagrosas de Dios tuvieron lugar. En alguna ocasión las he mencionado, pero quiero hacer referencia a ellas nuevamente, porque nos vamos a centrar en una de ellas. Miren, número 1, la primera época o periodo de milagros u obras sobrenaturales de Dios en la historia fue durante la liberación de Israel de Egipto, por medio, mis hermanos, de esos milagros portentosos, como aquellas 10 plagas de las que nos habla la Biblia, o el paso del pueblo caminando en medio de ese mar rojo, o incluso la misma presencia de Dios en una nube de día y en una llama de fuego por las noches, etcétera. Solamente por mencionar algunos de los muchos milagros que tuvieron lugar en esa época. Hubo un segundo periodo de milagros en la historia bíblica. Este segundo fue durante el tiempo de los profetas Elías y Eliseo. En el ministerio de estos profetas tuvieron lugar milagros, por ejemplo, como detener la lluvia, lo cual trajo una gran sequía sobre Israel
y después volver a traer la lluvia de regreso sobre la tierra. También hubo milagros como hacer descender fuego del cielo o resucitar a los muertos, etc. Y hubo una tercera época, mis hermanos, que por supuesto es la de nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, que encontramos allí en los Evangelios y en el libro de Hechos, y a la cual vamos a hacer referencia el día de hoy. Pero antes, mis hermanos, de llegar a esa parte de los Evangelios, también hay que decir que en la tradición rabínica existen relatos de algunos maestros o rabinos que llegaron a realizar milagros. Se cuenta, por ejemplo, allá en la obra de Josefo, Antigüedades, de un hombre llamado Joni u Onías, del cual se dice que oró para que hubiera lluvia, y Dios envió esa lluvia, y esto le es tomado como un asunto milagroso. Había otro rabino que era aún más milagroso que el anterior. Este segundo maestro vivió en el siglo I, por cierto, también era galileo, un obrador de milagros que eran realizados a través de las oraciones de él. Hanina ben Dosa se llamaba. Él podía, por ejemplo, decir si algún enfermo se iba a curar o no. También él podía orar y algunos enfermos sanaban. Un milagro muy peculiar es el que se cuenta cuando se dice que este hombre, Hanina ben Dosa, en una ocasión estaba orando cerca de un río, y mientras oraba, sin que él se diera cuenta, un lagarto lo mordió. Él no se dio cuenta ni siquiera de la mordida, en cambio el lagarto murió de inmediato, y eso fue considerado una obra milagrosa. Hizo muchas otras cosas este rabino. Pero mis hermanos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la persona del Hijo de Dios, es obvia la diferencia con estos milagros rabínicos o de la cultura rabínica. Mis hermanos, los milagros de Cristo eran más semejantes a los de los profetas Elías y Eliseo, que al igual que el Señor curaron leprosos, resucitaron muertos, multiplicaron el alimento, etcétera, que a aquellos de los que les he platicado de esos rabinos. De alguna manera, mis hermanos, la Escritura sigue una línea en la manera en que realizaron milagros Elías y Eliseo con los que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una segunda diferencia, no solamente los milagros de Cristo eran semejantes a los de los profetas, a diferencia de los rabinos, sino también, mis hermanos, hay que notar algo muy importante, que en todos los casos, aparte de Jesús, todos los milagros mencionados siempre fueron realizados por medio de los hombres, pero no por ningún poder que ellos en sí mismos tuvieran. En cambio, en el caso de Jesucristo, Él era la fuente misma del poder con que se obraban los milagros. Un ejemplo bastante claro, mis hermanos, lo tenemos allá en el Evangelio de Lucas, en una narración bastante corta. El evangelista nos dice allá en el capítulo 8, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mis hermanos, el Señor Jesús es Dios. Él es la fuente de todo poder, incluido el poder empleado para realizar obras milagrosas. Él no necesitaba obrar como medio de un poder, Él mismo tenía poder para realizar la voluntad
de Dios. Mis hermanos, sin embargo, cuando el Señor obra milagros, y estamos hablando de realizar la voluntad de Dios, yo debo decir que realizar obras asombrosas, sobrenaturales, y solamente hacerlas como para ganarse el favor de la gente, o tal vez causar asombro entre las multitudes, bueno, eso no era lo que Cristo se había propuesto. Los evangelios se van a encargar de dejarnos en claro que el hecho de llamar la atención con las obras milagrosas que Jesús hacía no era el asunto que se perseguía. De hecho, seguramente usted habrá notado que en muchas ocasiones, después de que el Señor había hecho algún milagro, algún acto de sanidad, Él pedía a la gente que no lo dijeran a nadie. Por ejemplo, allá en el Evangelio de Lucas, después de que el Señor sanó a un leproso, Lucas 5:14 dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie. En el Evangelio de Mateo, mis hermanos, se nos cuenta lo siguiente. Y llegando a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. En Marcos, mis hermanos, después de que el Señor ha resucitado a la hija de Jairo, se nos cuenta lo siguiente. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Mis hermanos, el Señor Jesús no buscaba la fama, no buscaba la riqueza, como muchos hacedores de milagros antes y después de Él lo hicieron. Usted sabe que incluso hasta nuestros días hay montones de charlatanes y de falsos maestros que pretenden hacer milagros, que pretenden sanar a la gente, por supuesto, por una módica cantidad. Ofrecen curaciones de todo tipo de enfermedades. Y yo debo decir que muchos de estos falsos maestros han conseguido lo que buscaban, la fama y la riqueza. Y usted puede saber de ellos allá en el internet. Hay muchos videos que nos cuentan historias de esta gente y todo lo que han logrado a través del engaño. Sin embargo, yo quiero que usted escuche cuál era la actitud del Señor Jesús. Dice el evangelista Lucas, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mis hermanos, aunque la fama por los milagros que realizaba le seguía, el Señor la rechazaba. Él no estaba buscando eso cuando realizaba milagros. Por eso, mis hermanos, surgen en mi mente las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué buscaba Jesús al realizar milagros? ¿Por qué los milagros fueron tan importantes en su ministerio? Bueno, será oportuno contestar estas preguntas. Déjeme decirle que la obra sobrenatural de Cristo fue vasta y sobre todo estaba asociada con ayudar a la gente. Milagros como curar todo tipo de enfermos, como restaurar a infinidad de inválidos, la expulsión de espíritus inmundos, la alimentación de multitudes. Mis hermanos, ayudar a la gente era lo que caracterizó mucho de ese ministerio sobrenatural del Señor. Y fue tan extensa su labor en este sentido, que prácticamente podríamos decir que el Señor Jesús acabó con la enfermedad y el dolor de la gente de su pueblo en aquellos días. Tal vez usted piense que exagero cuando digo que el Señor acabó con la enfermedad de su pueblo. Pero yo quiero que usted escuche lo que Marcos dice y nos da una idea de qué tan vasta fue la obra de sanidad que el Señor había realizado en su pueblo. Marcos capítulo 3, verso 7 en adelante dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud,
de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, la obra de milagros del Señor fue vasta. Tanto abarcó. Sin embargo, mis hermanos, yo debo decirles que la intención con que Cristo hacía estas obras milagrosas no era tan solo ayudar a la gente en sus necesidades y en sus sufrimientos físicos. Realmente los milagros tenían un alcance más allá de eso. Es el apóstol Juan, a quien hasta aquí aún no hemos citado para nada, quien nos va a dar la respuesta a las preguntas que hemos planteado. ¿Qué buscaba Jesús al realizar los milagros? ¿Por qué los milagros fueron tan importantes en su ministerio? Dice el apóstol Juan, allá en el Evangelio, que lleva su nombre en el capítulo 20, los versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, Juan no llama milagros a las intervenciones sobrenaturales de Cristo. Él las llama señales. Porque Juan, mis hermanos, apunta al propósito con que el Señor hacía esas señales. Una señal, mis hermanos, siempre apunta a algo que está adelante. Anuncia algo que viene después. De manera que para Juan, mis hermanos, los milagros no son el fin en sí mismos. Su verdadero propósito está hacia lo que están señalando, apuntando, o más bien dicho, hacia quién están apuntando. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera, mis hermanos, que el propósito de las señales es salvífico. Apuntar hacia la persona de Cristo es para salvación, es para producir fe en aquellos que fueron testigos de aquellas señales, porque estas señales mostraban quién era realmente Jesús. Él es el Hijo de Dios, el único que puede dar vida eterna. Más allá de la curación física o del asombro que pudiera producir una señal milagrosa, lo que se buscaba, mis hermanos, es que la gente pudiera percibir ante quién realmente estaban. Ante aquel ante quien los demonios salían aullando, ante quien el mar y el viento quedaban mudos. Él era su libertador, no solamente de las consecuencias del pecado, las enfermedades, los demonios. No, Él era su libertador más que de eso. Él era su libertador del pecado mismo y de la muerte. Mis hermanos, el contexto en el que están insertados estas palabras de Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Lo que acabo de leer, mis hermanos, es el contexto en el que están esas palabras, es en el contexto de la resurrección del Señor, que sin duda es la señal más grande de todas y está puesta hasta el final del Evangelio.
Pero déjeme decirle que Juan no solamente nos habla de esta gran señal, la más grande, la resurrección de Cristo. Juan también se va a tomar el tiempo para contarnos en qué consistió la primera señal que Jesús realizó. Y esa primera señal es la que tenemos en el capítulo 2. Le he pedido que aparte en su Biblia esta porción. Vamos a ir ahora a este texto. Y mis hermanos, después de todo lo que hemos dicho hasta aquí, debemos entender esta primera señal dentro del propósito que Juan ya ha declarado, lo que hemos dicho hasta aquí. ¿Cuál es el propósito de las señales? Apuntar a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, en el cual hay que creer para tener vida eterna. Esta señal la tenemos que interpretar bajo esa perspectiva. Vamos a ir a ella, la voy a explicar muy rápidamente. No me voy a extender en muchos detalles, porque quiero, mis hermanos, aterrizar a final de cuentas al significado de esta primera señal del Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, verso 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mis hermanos, la sencillez con la que nos cuenta Juan esta historia pues es sorprendente, pero esa misma sencillez encierra la grandeza de la revelación del Hijo de Dios. Mire, comienza diciendo Juan que allá en Caná de Galilea se iban a celebrar unas bodas. Déjeme decirle que Caná era una aldea muy pequeña, probablemente no llegaría a 100 de personas. Estaba esta aldea muy cerca de Nazaret, la tierra de Jesús, o donde él había crecido, por lo que, mis hermanos, era probable que alguno de los novios fuera conocido o familiar de María, la madre de Jesús, a quien, por cierto, encontramos aquí preocupada porque se había acabado el vino. Pues esto nos quiere decir que María andaba por ahí en la cocina o viendo los asuntos de servir las mesas porque se dio cuenta que se había acabado el vino. Eso nos habla de la familiaridad que había con ella y algunos de los novios. Mis hermanos, déjenme decirle que en el tiempo de Cristo el vino era la bebida más común de todas, incluso más que el agua. ¿Por qué? Porque beber agua directamente de los pozos podía resultar en una infección mortal. Así que el agua que sacaban de los pozos se mezclaba con el vino para que el alcohol de la fermentación sirviera como un desinfectante, porque si no se podía usted enfermar del estómago o incluso morirse. Por eso, mis hermanos, encontramos al apóstol Pablo dándole la siguiente recomendación a Timoteo. 1 Timoteo 5:23, el apóstol dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que yo me imagino allá a Timoteo, enfermo siempre del estómago, porque se dedicaba a tomar agua del pozo, y Pablo le dice: ya no hagas eso, tómala con un poco de vino. Mis hermanos, en una boda el vino era esencial, no solamente porque era la bebida habitual, sino porque también representaba la alegría de una celebración en la cultura oriental. La provisión de vino, mis hermanos, para una boda siempre corría a cargo del novio. De hecho, era el novio el encargado de pagar todo lo correspondiente a la boda. Y déjeme decirle que podía meterse en serios problemas si la boda no cumplía con lo que se esperaba de ellos, de esa boda por parte de los invitados o de la familia de la novia. La familia de la novia podía incluso llevar al novio a una demanda legal por incumplir con lo esperado y arruinar la boda. Si algo faltaba en la boda, si se terminaba la comida, si se terminaba el vino, porque el novio no había calculado bien y se echaba a perder aquella boda, la familia de la novia podía demandar al novio por no haber previsto lo suficiente. Y sucede, mis hermanos, que en esta ocasión precisamente ocurrió eso, que el vino se terminó, lo cual, como ya lo he dicho,
pues podía significar el fin de esa boda y la ruina también del novio. Así que María, que está probablemente allí sirviendo, se da cuenta de la situación y viene al Señor y le dice, no tienen vino. Ahora, la respuesta de Cristo es sorprendente, pero nos va a dar luz para saber qué pretendía María con esa petición tan extraña, que como veremos no resulta tan lógica como parece a simple vista. Mire, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mis hermanos, María pretendía que Jesús realizara un milagro. Por eso fue y le dijo, ¿ya se acabó el vino? Bueno, eso es lo que muchos piensan cuando leen este pasaje. Sin embargo, es poco probable que fuera esto lo que María estuviera pensando, porque ella simplemente jamás había visto a Jesús hacer un milagro. Pues como lo dice Juan allá en el verso 11, era su primer milagro. Así que María no tenía ninguna referencia para pensar que el Señor podría realizar algún milagro. Pero mire, en su respuesta el Señor nos va a ayudar a contestar qué es lo que María pensaba. Déjeme examinar un poco la respuesta de Cristo. En esta respuesta, mis hermanos, el Señor, en primer lugar, va a marcar una línea con su madre al llamarla mujer. La palabra mujer es una expresión respetuosa, pero no íntima, como que correspondería a un hijo hablando con su madre. La palabra mujer, mis hermanos, viene siendo casi como el equivalente en español a la palabra señora. Y al usar Jesús esta palabra para dirigirse a María, le está dejando en claro que el trato familiar ya ha quedado atrás. Que a partir de que Él ha comenzado su ministerio, ahora todo lo que Jesús va a hacer depende de la voluntad del Padre, no de la relación familiar. Así que quienes piensan, como los católicos, que cuando María va y le dice no tienen vino, realmente está intercediendo por el novio y Jesús va a hacer lo que María le pide, bueno, no saben lo que están diciendo. El Señor está marcando una línea. No hay más influencia de María sobre Jesús. Ahora, en segundo lugar, el Señor hace referencia a una frase muy interesante, aún no ha venido mi hora. La palabra mi hora es un término juanino, es decir, es único en Juan. Y siempre, mis hermanos, y lo pueden buscar en una concordancia, este término hace alusión al momento en que el Hijo de Dios sería glorificado por medio de la muerte en la cruz y de la resurrección. Ser glorificado, mis hermanos, quiere decir ser dado a conocer por medio de una manifestación, ser dado a conocer. La máxima manifestación de Cristo sería en la cruz. Allí en la cruz es donde la gente se iba a dar cuenta de quién era Él. En la resurrección es donde la gente se iba a dar cuenta de quién era Él. Mire, unas horas antes de ser aprehendido para llevarlo a la muerte, Juan nos dice lo siguiente de Cristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. A María le dijo, mujer, aún no ha venido mi hora. Pero ahora, unos instantes antes de ser aprehendido, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, es decir, muestra quién es tu Hijo. Tomando esto en cuenta, mis hermanos, podemos entender ahora lo que María le estaba sugiriendo. Ella pensaba que ahora que Jesús se había ido del hogar materno, que había comenzado su ministerio o su carrera al trono como Mesías, es decir, como rey, que incluso ahora ya tenía sus propios seguidores, porque habían ido los discípulos con él a aquella boda. Tal vez esta sería una buena ocasión para darse a conocer como ese Mesías. Tal vez, le sugiere María, este es el momento en que te tienes que dar a conocer, haz algo por los novios, se acabó el vino, que sepan quién eres tú,
podrías hacer algo. Y Jesús le dijo, no ha llegado mi hora para darme a conocer. La hora de darse a conocer, mis hermanos, y la manera en que lo haría no era esa. La manera en que Cristo sería glorificado o manifestado sería por medio de la cruz y no de otra manera. María entiende que no debe interferir más y entonces se retira. Dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, y no se vuelve a mencionar más a María interviniendo aquí. Ahora, mis hermanos, procede Juan a decirnos o a describirnos la manera sobrenatural en que Cristo interviene. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Déjeme explicarle solamente un poquito. Mire, las tinajas de piedra podían variar en su capacidad, pero en promedio eran de unos 100 litros. Así que estamos hablando de 600 litros de agua. Estas tinajas, mis hermanos, eran usadas para rituales religiosos de los judíos, específicamente para lavarse las manos. Eso, mis hermanos, ese ritual de lavarse las manos, no era para ir a comer y no tener las manos sucias y se fueran a pescar una infección, no era eso. Juan nos aclara que era un símbolo de la purificación espiritual. Juan, mis hermanos, se toma la atención de mencionar esto. Por lo tanto, es algo importante para lo que él quiere dar a entender. Ahora, mis hermanos, el Señor manda que estas tinajas fueran llenas completamente. Y entonces hay una intervención de un poder sobrenatural en la naturaleza del agua, porque ésta se convierte en vino. Déjeme decirle que este vino no es el producto de una semilla o de un sarmiento que se pone allí en la tierra, que crece y después da uvas, y de esas uvas son quitadas y aplastadas en un lagar para producir vino. No fue así. Este vino, mis hermanos, surge de una transformación sobrenatural. Es producto de un poder tan grande que puede crear y transformar la naturaleza de las cosas. De pronto, mis hermanos, el mejor vino que ha existido jamás está en la mesa de los invitados a aquella boda, y ellos ni siquiera saben de dónde ha salido este vino maravilloso. Mire, yo no deseo hablar mucho más de este milagro en sí, porque recuerde que para Juan lo importante no es el milagro, sino hacia dónde apunta, a quién señala. Así que mire cómo termina Juan su narración. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El resultado, mis hermanos, de una señal que solamente aquellos que sirvieron el agua en las tinajas y los discípulos del Señor se percataron, es que estos últimos, los discípulos, creyeron en él. En aquella boda nadie se dio cuenta de este milagro, aparte de los que habían puesto el agua en las tinajas y de los discípulos. De manera que la petición de María, demuéstrate para que todos vean quién eres, Jesús no la llevó a cabo. Quien dice que Jesús cumplió la orden de su madre no están entendiendo el texto. El Señor solamente se manifestó a los discípulos y ellos creyeron en él. ¿Qué creyeron? La pregunta es, ¿qué creyeron? Ahora, si tomamos, mis hermanos, en cuenta todo el relato, nos vamos a dar cuenta que Juan se encarga de ir guiándonos en su significado. Y yo lo he resumido en 3 cosas solamente, y con esto voy a terminar. Número 1, esta primera señal, Juan se encarga de decirnos que se realizó en unas bodas. Mis hermanos, esto es algo raro
si comparamos con todos los demás milagros que Jesús realizó. Porque en tanto que la mayoría de los otros milagros se dan en un contexto de enfermedad y dolor, este milagro es diferente, pues se da en una fiesta. Ahora déjeme decirle que para la mente judía, para la mente oriental de los discípulos, este detalle no puede pasar inadvertido. Sobre todo, mis hermanos, porque la llegada del Mesías a su pueblo estaba asociada con una boda. Así aparece en la literatura profética. Escuche a Isaías, por ejemplo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El tiempo en que Dios iba a venir a su pueblo está representado por la figura de una boda. Ahora, debo decirles, mis hermanos, que el Señor Jesús mismo también menciona esta ilustración allá en Mateo capítulo 25, en su parábola que conocemos como de las 10 vírgenes. En esa parábola se habla de la llegada del esposo por la esposa, y esta es una referencia del Mesías viniendo a su pueblo. Así que Jesús está diciendo a sus discípulos, a través de realizarlo la primera señal en una boda, que el Mesías, ese que anunciaban los profetas, ya estaba en medio de ellos, que los postreros tiempos ya habían llegado, que el tiempo de la abundancia para Israel podía comenzar ese mismo día. Número 2, hay un tiempo de abundancia profetizado para el pueblo judío. Y esa abundancia, porque ellos ya no iban a andar más vagando por toda la tierra, el Señor los iba a volver a reunir, iba a hacer que su tierra fuera fértil. Mis hermanos, estaba ilustrado todo esto por la figura del vino fluyendo en grandes cantidades. Porque como ya lo he explicado antes, el vino, mis hermanos, está asociado con la fiesta y con la alegría en la cultura judía. Y escuche usted lo que los profetas habían dicho. Amós capítulo 9. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Así que, mis hermanos, aquella abundancia que estaba asociada con la venida del Mesías se ilustraba por la figura del vino fluyendo de los montes. ¿En qué consistió esta primera señal? En proveer de vino a más no poder para aquella boda. 600 litros les dio Jesús. Dicen los comentaristas que para aquella gente ese vino bastó y sobró, de manera que los novios todavía pudieron guardar de aquel vino y tal vez venderlo. Era el mejor vino que nadie hubiera tomado nunca. Era una señal de que el Mesías estaba ya en medio de ellos. Número 3. Al llegar el Mesías, el Hijo de Dios, todo, mis hermanos, lo que hasta entonces había sido un mero simbolismo, porque la ley solamente simbolizaba cosas, todo lo que había sido un mero simbolismo y había sido también una vana religiosidad, había llegado a su fin. Y en lugar de todo eso, iba a llegar el tiempo en que habría vida de verdad, una vida nueva, espiritual, que procedía directamente de Dios mismo hacia el corazón de su pueblo.
Las tinajas que eran usadas para rituales, mis hermanos, simbolizaban una purificación, pero una purificación que no tenía ningún efecto real en la gente. Los judíos se podían lavar las manos todo lo que quisieran, pero su conciencia, su espíritu iba a seguir tan negro como siempre. Pero ahora, mis hermanos, aquellas tinajas fueron usadas por Jesús para otra cosa. Ya no era para que se lavaran las manos. Fueron usadas por el Señor para mantener dentro de ellas algo diferente, algo creado por el poder de Dios. El vino más extraordinario ahora estaba al alcance de los hombres que lo podían tomar. De manera, mis hermanos, que lo que el Señor está diciendo es: el tiempo de lo religioso ya pasó, de las figuras ya pasó, de lo vano ya pasó, ahora la vida verdadera está entre ustedes y está a su alcance. Esta señal, mis hermanos, sin duda tiene un significado profundo. Esto fue lo que los discípulos creyeron de Él. Lo habían seguido. Juan había dicho que Él era el Mesías, pero ahora lo habían visto y sabían lo que eso significaba. Escuche lo que Mateo dice acerca de la llegada del Mesías que desplaza todo eso religioso. Dice Mateo 9, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, cuando el esposo llegue es fiesta, no es luto. Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No era posible revolver, mis hermanos, la vieja religiosidad judía con la nueva época del Mesías que estaba siendo inaugurada en ese momento. Esto segundo iba a desplazar a lo primero. No había duda de quién era el Señor que estaba allí. Aquella señal apuntó a lo que Jesús era. Los discípulos lo creyeron. En esta ocasión la señal fue entendida. El tiempo de la salvación, obrada por medio de Cristo, había llegado. Todos los demás milagros, mis hermanos, que la Biblia menciona, tienen que entenderse de esta manera. El propósito de ellos es salvífico. Así que hemos visto las predicaciones anteriores. ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Cristo? El pesebre, todo eso, ¿qué fue? Salvífico. Y ahora que Él comienza su ministerio, toda la parte sobrenatural de ese ministerio, ¿cuál es su propósito? Salvífico también. De manera que los evangelios y la persona de Cristo, mis hermanos, están centrados en una cosa: la salvación de los hombres. A eso vino Él. Y las semanas que vienen vamos a empezar a enfocarnos ya hacia el asunto de la cruz, pero no quiero que pierdan de vista estos enfoques de los cuales hemos estado hablando. Mis hermanos, es un privilegio muy grande saber que Cristo vino y su vida la vivió para un propósito salvador, y su vida culminó salvándonos del pecado y de la muerte, y debemos estar agradecidos por ello. Vamos a orar y con esto vamos a terminar. Padre, te damos gracias porque la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, cuando vino a la tierra, tenía un propósito muy claro, Señor. Sin duda que tu palabra no permite que nos equivoquemos, porque mucha gente piensa, Padre, cuando se habla de estas obras maravillosas que nuestro Señor hizo, que tenían un propósito diferente, que hoy en día hay hombres que pudieran realizarlas todavía, pero Señor, quienes así piensan pierden de vista cuál era el propósito de todo esto. Pero Padre, tu palabra nos declara sin la menor sombra de duda que el propósito era la salvación de los hombres. Gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia infinita, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque a través de estas obras extraordinarias también se nos anuncia que la próxima ocasión que nuestro Señor regrese a la tierra, Él va a traer consigo todo tipo de bien y de sanidad también, Señor, como lo hizo ya anteriormente. Gracias, Padre, por las promesas que tenemos
en el futuro a través de la persona de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de tu Hijo te lo agradecemos. Amén.